Del capítulo 9 vamos a ver sueldos y cargas sociales. El salario sabemos nosotros que es una remuneración que percibe el funcionario por haber trabajado durante el mes. Tenemos varias cuentas adicionales que trabajan con esta cuenta de gastos de sueldos y jornales, como ser el anticipo de salario, que es un activo que pedimos un anticipo antes de que llegue el mes y se nos otorga ese anticipo y que contablemente trabaja como un activo. También las cuentas de sueldo a pagar trabajaría aquí, que es un pasivo en el cual decimos nosotros que vence el salario pero que no tengo el dinero para pagar, entonces creamos una cuenta pasiva para el efecto. Vamos a usar también las cuentas de comisiones, que es el adicional que se paga y se pacta entre el funcionario y el empleador por un porcentaje que se paga por determinado servicio, producto que se venda o se cobre. Ese es un apartado en el que hay un arreglo entre ambos. También las horas extras, en el cual el Estado nos dice que hay horas diurnas, horas mixtas y horas nocturnas, y si excede una de esas horas hay que pagar lo que se llaman las horas extras o adicionales. La asignación familiar. La asignación familiar se paga un 5% sobre el mínimo legal vigente, que hoy día el mínimo legal vigente es de 2.192.839. Por cada hijo que yo tenga se paga un 5%, o sea, 109.641 lo que yo puedo percibir por mes por cada hijo que yo como empleado tengo que justificar con la libreta de familia, el certificado de nacimiento y una serie de requisitos que se le hace a la empresa. Si yo no le digo a la empresa cuántos hijos tiene, la empresa no puede adivinar, por tanto, es una obligación del empleado decir cuánto es lo que se paga. Bien. Esto se paga hasta los 18 años cumplidos. Una vez que el hijo cumple esa edad, esa mayoría de edad, ya no se paga esa asignación familiar. Solo se paga hasta el doble del mínimo. ¿Qué quiere decir? 2.192.839 por 2. Si alguien gana más de 4.385.678, ya la empresa no está obligada a pagar esa bonificación familiar. Si gana menos que 4.385.678, sí está obligada a pagar esa asignación familiar. ¿Qué otra cuestión vamos a ver aquí en este capítulo de sueldos y jornales? Las cargas sociales, que son la seguridad social, que en Paraguay se llama el IPS. ¿Cómo está repartido el IPS para el cálculo de nuestro salario en este caso? El aporte realizado por el empleado es del 9%, el aporte realizado por el patrón del 16,5%. En total, lo que pagamos al IPS es del 25,5%. Bien, para el cálculo del IPS nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el sueldo, la comisión y las horas extras. Solamente esos 3 puntos. ¿Por qué no la asignación familiar? Porque la asignación familiar ya la pagamos un 5% sobre el mínimo legal vigente. Por eso no entra para el cálculo del IPS. Entonces, si yo pagara otra vez aquí sobre la asignación familiar, sería un doble impuesto, cosa que no está permitida. El aguinaldo también es una parte del salario que nosotros percibimos, es el 13avo, o sea, un salario más. ¿Sobre qué se calcula el aguinaldo? Se calcula sobre todo lo percibido en el año dividido 12. O también podemos hacer 100 dividido 12 para que cada mes ya uno vaya prorrateando ese gasto por aguinaldo por pagar. ¿Cómo calculo? El sueldo y jornal percibido más la comisión más la hora extra. Es el mismo cálculo que el IPS, el aguinaldo, en el sentido que tomamos los mismos valores. A tener en cuenta que aquí no se toma la asignación familiar tampoco para el cálculo del aguinaldo, porque ya me pagó aquí un adicional. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener como datos lo siguiente: el personal 3 vamos a tener Hilda Saucedo, Pedro Candia y Arturo Cañiza con los siguientes salarios. Sueldo 5.500.000, 2.500.000 y el mínimo legal vigente, que así siempre se va a llamar. Mínimo legal vigente, que quiere decir que es este sueldo que yo tengo acá, 2.192.839.
839. Las horas extras se paga 1 millón a Arturo y 300.000 a Pedro cada día de comisión. Tienen los siguientes hijos. Un hijo tiene Hilda, 2 hijos tiene Pedro y 3 tiene Arturo. ¿Sacaron anticipo? Sí, 1.800.000 y 250.000. Todos estos datos me van a servir para mi planilla de sueldos que yo dibujé acá y que voy a mencionar cómo lo hice. Esta planilla de sueldos, por supuesto, uno ya puede tener listo para los trabajos prácticos y para el examen, así como el diario, el mayor, el estado de resultado y el balance son cuestiones básicas que uno puede tener. Nombres y apellidos. Entonces, la primera columna, nombres y apellidos, coloco los 3. Sueldo bruto, la columna de sueldos brutos, donde copio los sueldos brutos que están acá. 5.500.000, 2.500.000 y el mínimo legal vigente que era de 2.192.839. Las horas extras. ¿Quién tenía horas extras? Tenía Arturo Cañiza, 1 millón, y Pedro Cándida, 300.000 de comisión. Muy bien, hasta ahí es solamente copiar la información que tengo. Aquí no pienso nada. Bonificación familiar. Y aquí ya empieza el primer cálculo. ¿Cómo se hacía la bonificación familiar? ¿Cómo se calculaba? Se calculaba 2.192.839 por 5%. 109.641 es lo que voy a percibir por cada hijo. Eso yo ya puedo poner acá. Fíjense, yo ya puse 109.641 por hijo. Y solamente calculo. Hilda tiene un hijo, pero tiene una dificultad, que su sueldo básico ya es 5.500. Ya excede los 4.385.000. Por tanto, de bonificación familiar lleva 0. No puede llevar bonificación familiar porque la ley dice que es hasta el doble del mínimo. Bien, vamos por el segundo, Pedro Cañiza. ¿Cuántos hijos tiene? 2. 109.641 por 2 me da 219.284. Y Arturo Cañiza, que tiene 3 hijos, entonces digo 109.641 por 3, 328.926. Si ustedes se fijan, todos vamos a calcular la columna de totales para que de esa manera me sea sencillo el asiento de diario. Remuneración bruta. Muy bien, la remuneración bruta es simplemente la suma de todas las columnas. Y acá voy a poner una línea más gordita porque hasta ahí es todo conveniente. ¿Por qué es conveniente? Porque voy a sumar todas estas columnas hasta llegar aquí. Entonces digo 5.500.000 más 0 más 0, 5.500.000. 2.500.000 más 300 más 219, 284, 3.019.284. 2.839 más 1 millón más 328.926 me da 3.521.765. Hasta acá es todo positivo para el empleado. Esta es una planilla de sueldo del empleado, no del patrón. Por tanto, todo lo mío yo voy a registrar aquí. Luego vienen, después de la línea gorda, las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Lo que a mí me van a descontar en mi sueldo. Lo que me van a descontar de mi sueldo son IPS y otros. ¿Qué quiere decir esa columna de otros? Y normalmente lo que hay es el anticipo. A no ser que te descuente el uniforme, el almuerzo, algún préstamo que vos tengas, también puede ir en esta columna. De momento nosotros lo único que vamos a descontar en este otro va a ser nuestro anticipo, que vamos a copiar tal cual, 1.800.000 que da 250. Muy bien, me quedó el IPS. ¿Cómo se calculaba el IPS? ¿Y el IPS cómo se calculaba? El sueldo más la comisión más la hora extra por ¿cuánto por ciento es lo que le cobro al empleado? El 9%. Entonces hago el 9% de sueldos, comisiones y horas extras por cada empleado y coloco en esta columna. Sería así. 5.500.000, en este caso, la columna, esta es la que obvio de bonificaciones, y tengo por 9%, 2.500.000 más 300, 2.800.000 por 9%, 2.192.839 más 1 millón por 9%. Y me da estos valores que están acá. ¿Qué voy a hacer ahora? El siguiente paso es saber cuánto me van a descontar. Entonces voy a tener una
columna que se llama total de deducciones. ¿Cuánto es lo que me van a descontar? Me va a descontar el IPS más el anticipo. En total 1.495.000. 252 más 800, 287.356 más 250. ¿Cuánto me van a descontar? 1.495.000, 1.052.000 y 537.356. Muy bien, ya sé. Ya sé cuánto es mi remuneración bruta, que es esta columna donde dice remuneración bruta. ¿Y cuánto me van a descontar? Ya sé que me van a descontar esto. Muy bien. ¿Cuánto es lo que voy a cobrar realmente como neto? ¿Cuánto es lo que voy a recibir en plata? Muy bien. Digo entonces, 5.500.000 menos 1.495.000 me va a dar que Hilda Saucedo va a cobrar 4.005.000. Que Pedro Candia va a cobrar 1.967.284 y que Arturo Candia va a cobrar 2.984.409. Como hicimos, descontando remuneración bruta menos deducción. Esta es la planilla aplicable al empleado. ¿Por qué 9% y no 16,5%? Porque recuerden que el 16,5% era del patrón y esta planilla es del empleado. Por eso le aplico solo el 9%. Muy bien. Para hacer el libro diario es sencillísimo. ¿Qué tengo que tomar de la planilla? Solo los totales. Y con eso hasta el renglón o la línea gorda esta que está voy a debitar. Y todo lo que está detrás de esta línea gorda voy a acreditar. ¿Por qué? Porque todas estas cuentas son de gastos y el gasto aumenta en el débito. Vamos a ver. Sueldos y jornales, 10.192.839. Horas extras, 1.000.000. Comisiones, 300.000. Bonificación familiar, 548.210. ¿Qué dijimos? Que esta cuenta es gasto, esta cuenta es gasto, esta cuenta es gasto y esta cuenta es gasto. Todos los gastos se debitan. ¿A qué? Ahora sí, ya voy a la columna de deducciones. A IPS, dice, pero así no se puede llamar la cuenta. Tiene un nombrecito un poco largo que se llama aportes y retenciones a pagar IPS, 1.034.356. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar. A anticipo de sueldo. Si no hago ese crédito, yo le voy a pagar el sueldo más anticipo. Entonces tengo que acreditar 2.050.000. ¿Y cuánto realmente es lo que va a salir por caja? O puede ser también acá sueldo a pagar si es que no se paga, ¿verdad? 8.956.693 a caja 8.956.693. O sea que, repasando, debitamos los gastos y acreditamos las deducciones y cómo se pague o se deba. Muy bien. ¿Qué decimos entonces? Pago de sueldo. ¿Qué me falta calcular? El 16,5% del aporte patronal. ¿Y cómo calculaba eso? El IPS, sueldos, comisiones, horas extras. Para eso colocamos acá como cálculo auxiliar. Decimos IPS, 10.192.839, horas extras 1.000.000, comisiones 300.000, 11.492.839 en total, por 16,5%, 1.883.073. Ya tengo el valor. ¿Qué hago entonces? Aporte patronal IPS, 1.883.073, a aportes y retenciones a pagar, sabiendo que lo que se debita es gasto y lo que se acredita es una cuenta del pasivo. Es esta misma cuenta que ya tenía anteriormente en el asiento de arriba. Muy bien, ¿qué me falta? Calcular el aguinaldo. ¿Y cómo se calculaba el aguinaldo? De la misma forma del IPS en cuanto a los valores que voy a tener. ¿Y cuál era? Eran tres: sueldos y jornales, comisiones y horas extras, dividido 2. Entonces digo, 10.192.000, los mismos totales, 1.300.000, me da 11.492.839, dividido 12 me da 957.737 de aguinaldo. Muy bien, este ejercicio termina acá sin ninguna dificultad. Si hubiera alguna previsión que se hiciera ya con el aguinaldo en la empresa, yo simplemente debería de hacer de la siguiente manera: aguinaldo a pagar por el saldo que ya fui prorrateando por mes,
por lo que aparezca en el balance, ¿verdad? En el pasivo y a caja. Simplemente este asiento deberíamos de hacer si se hace el cálculo del 8,3333%. Entonces sumo el aguinaldo más el aguinaldo a pagar y acredito la cuenta caja. Esto es aislado porque no estaba dentro del ejercicio, porque quería explicar para que lo tengan presente.